Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿qué le parece? Y nos preparamos para recibir la palabra del Señor y vamos a lo que es Deuteronomio capítulo 18. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer lo que dice el capítulo 9 en adelante. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Luego dice, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Lo primero que vemos es que detrás de esta práctica de Halloween hay un engaño. El tema de esta tarde le hemos titulado El engaño de Halloween. Esta práctica de Halloween usted la mira que se celebra en todos nuestros alrededores. Usted va a los bancos, los supermercados, los lugares aparentemente de prestigio, y ahí ve todos estos adornos dedicados a esta fiesta de Halloween. ¿De dónde viene esta práctica o qué significa esto de Halloween? Practicado, o ese es el término que se utiliza acá en Estados Unidos sobre todas las cosas. Este término de Halloween viene de All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Es decir, esta es la aplicación que le dan en su práctica, ¿verdad? Una práctica que viene completamente de lo que es la tradición romana, en este caso de la cultura del paganismo directamente, no viene de otro lugar sino del paganismo completamente. También es conocida, ya adaptada en un término más práctico, como la noche de brujas, que también se celebra y se practica alrededor del mundo. Esto también es conocida, decíamos, como víspera de todos los santos, que repito, es una mezcla de religión con paganismo, que Roma mezcló completamente lo que era la religión con el paganismo de tribus, de pueblos de los antepasados, y terminó haciendo algo muy terrible que el día de hoy se practica y se celebra alrededor del mundo. Víspera de todos los santos, religiosamente se le conoce de esta manera. Día de los muertos también es un término muy usado. Noche de brujas, como ya lo dijimos, o el término acá en Estados Unidos conocido como Halloween también es lo que se utiliza, o de la manera como se conoce. Entonces, cuando miramos esta práctica va dirigida más directamente a lo que es el dios de la muerte, un ritual que se practicaba desde la antigüedad a un dios conocido como el dios Samaín, que es el dios de la muerte. Esta práctica viene, repito, desde la antigüedad. Se celebraba desde los celtas, tribus paganas de la antigüedad. Roma hizo una mezcla de la religión con estas culturas paganas, adaptando la religión y de alguna manera queriendo santificarla, entre comillas, que no santificó nada. Lo único que hizo fue completamente distorsionar lo que es el fundamento de nuestro Dios, por así decirlo, y convirtió en un paganismo completo esta práctica. Así que ahora se celebra y se ha dirigido siempre esta práctica a este dios pagano conocido como el dios Samaín, o también como el dios de la muerte. Cuando miramos lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, donde hemos leído, Dios advierte al pueblo de Israel desde la antigüedad diciéndole que cuando entrasen a la tierra que el Señor Dios les daba para poseer, dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En este caso de pasar a los hijos por el fuego era una forma de sacrificarlos. Eso es lo que significa en la antigüedad. Los sacrificaban, los ofrecían como víctimas, como ofrendas. Entre mayor era la ofrenda, supuestamente mayor era la manifestación de aquellos demonios. Nosotros entendemos que eran demonios. Ellos pensaban que eran espíritus que venían del más allá a
manifestarse espíritus de los antepasados, espíritus de los ancestros, espíritus de los abuelos, de los padres, de los tíos, de aquellos familiares que habían muerto anteriormente y que de esta manera podían tener acceso a poder seguir comunicándose con ellos y seguir teniendo cierta relación con aquellos seres queridos, hablando de los antepasados. Entonces a los hijos se les sacrificaba, cosa que no ha cambiado hasta el día presente. Hoy 31 de diciembre lamentablemente es uno de los días más terribles, donde más sacrificios de niños hay y sacrificios de animales igualmente, ofrecidos a este mismo Dios de la muerte, que no es nadie más que el mismo Satanás disfrazado para engañar a la humanidad. Entonces, que el Señor reprenda todas estas prácticas paganas, diabólicas, porque nosotros hemos conocido la verdad y hemos sido libres precisamente de todas estas prácticas que hoy se celebran a derecha y a izquierda en nuestros alrededores. Pero es importante que nosotros conozcamos qué es esto, de dónde viene esto, qué significa todo esto y por qué Dios prohíbe y reprueba todo esto. Por eso Dios prohibió a su pueblo y les dijo claramente que no aprendieran de las naciones paganas, no aprendan a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Alguien dirá: hermano, pues yo no haría eso, yo no sacrificaría a mi hijo, yo no haría eso. Pues quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que cada vez que un padre de familia permite, o aún podríamos decir apoya, o muchas veces aún hasta anima a su hijo para que pueda participar de esta festividad, disfrazándose, yendo a pedir dulces, etcétera, etcétera, lo único que está haciendo es haciendo pasar a su hijo por el fuego. O sea, lo está dedicando al Dios de la muerte, lo está involucrando en una celebración satánica, diabólica, en la cual habrá consecuencias para la vida de estos pequeños, aún para la vida de los adultos. Cuando se practican esta clase de prácticas, hay espíritus de rebeldía que entran en los niños. Hay muchas veces tantas influencias terribles que se mueven, que aún a muchos niños o aún hasta adolescentes los llevan a lo que es prácticamente el terminar perdiendo la noción de sí mismos. O sea, espíritus de esquizofrenia y de tantas otras cosas que terminan afectándoles, y que en vez de los padres dicen: ¿de dónde salió esto? ¿De dónde brotó esto? ¿De dónde brotó esto en mi hijo? ¿De dónde apareció esto? Muchas veces no lo relacionan, no se dan cuenta en qué momento, pero en estas prácticas de Halloween hay tanta influencia destructiva, hay tanta cosa negativa, que debemos nosotros de reprender y de instruir a nuestros niños para que ellos crezcan honrando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios y apartándose de estas prácticas paganas y diabólicas que no agradan a Dios. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor cuando dice el versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y enseguida agrega y dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Prácticamente todas estas prácticas terminan resumiéndose en la última expresión, cuando dice: ni quien consulte a los muertos. Cuando hablamos de los adivinos, de los agoreros, de los sortílegos, de los hechiceros, de los encantadores, de los adivinos, magos, todos estos personajes, uno de los medios más comunes que utilizan para poder, de alguna manera, si usted quiere adivinar, si usted quiere hacer algún tipo de magia, encantadores, agoreros, astrólogos, sortílegos y todos estos personajes que practican este tipo de cosas, en su mayoría son personas que son canales de demonios que vienen a manifestarse a través de ellos, y que muchas veces sí dicen ciertas cosas que la persona no sabía, y le descubren ciertas cosas que ellos saben. ¿Por qué razón? Porque recordemos que primeramente, como dice un dicho por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea,
¿Qué quiere decir eso? Que el diablo es viejo. Y cuando digo el diablo, hablo de Satanás y hablo de todos sus demonios. O sea, son viejos. Usted y yo todavía no nacíamos y ya estaban ellos ahí. Ya conocían la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Ellos conocen todo eso. Ellos conocen y escuchan lo que usted habla en secreto, lo que usted habla en privado, lo que usted habla a solas con su esposa, con su hijo, con su tío, con su pariente. Escuchan todo eso porque son seres espirituales que se mueven donde quiera que estamos y que no los vemos, pero que este mundo está plagado de ese tipo de influencias, de ese tipo de demonios. Entonces nosotros debemos entender que ellos tienen conocimiento de las cosas, de las experiencias que ha pasado cada persona, que ha vivido cada persona. De hecho, yo creo que cuando nace un niño, antes de que nazca, ya hay un demonio ahí asignado para desviar, para corrompir, para destruir la vida de aquel pequeño. Por esa razón es que necesitamos siempre cubrir a los niños aún desde el vientre de su madre con la sangre de Cristo Jesús, y estar orando por ellos, estar velando por ellos, estar instruyéndolos en el camino del Señor, para que aun cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, todos estos personajes que practican estas cosas como la adivinación, los agoreros, los sortílegos, los hechiceros, los encantadores, los adivinos, los magos, todos estos son personas que son canales de demonios, que muchas veces, en algunos casos, ellos creen que son simplemente medios por los cuales aún los espíritus de aquellas personas que han muerto se manifiestan y pueden hablar a una persona, o sea, a una persona que está entre los vivos, que aquella persona, aquel encantador, aquel agorero, aquel adivino, es un medio, un medium, para que pueda aquel espíritu poseer aquel cuerpo, porque se dice, bueno, las personas que han muerto son espíritus que ya no tienen cuerpo, y eso es cierto, ¿verdad? Son seres espirituales, pero lo que sí es un error es creer que esos espíritus pueden venir, pueden volver, pueden regresar, sino que la palabra del Señor prohíbe todo eso y nos habla de que eso no sucede, y lo vamos a mirar a través de la palabra en esta tarde, para entender que todo eso que se manifiesta y que toma el lugar aparentemente de personas que eran nuestros familiares, simplemente son demonios tomando el lugar de apariencia de aquel personaje. Son demonios tomando aquel lugar, engañando y manipulando. Por eso Dios dice, no quiero que haya quien consulte este tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque esos son nidos de demonios. Estos son canales por medio de los cuales los demonios brincan de una persona a otra. Al uno invocar a un espíritu a través de un brujo, de un hechicero, de un sortílego, etcétera, lo único que está haciendo es deseando que aquel espíritu inmundo venga a poseer su vida y eventualmente a destruir su vida, a tener problemas espirituales primeramente. Segundo, esos problemas espirituales se manifiestan emocionalmente y termina afectándole emocionalmente. Y tercero, aún se manifiestan físicamente, trayendo consecuencias grandes aún en un sentido físico. Entonces Dios prohíbe todo esto y dice, no se ha hallado en ti quien practique todas estas cosas, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué no quieres que consultemos a los muertos, Señor? Porque los muertos no tienen contacto con los vivos de este mundo. No hay manera de tener contacto con los vivos. Pero se me apareció mi abuelita, pero me habló mi tío, pero me habló en un sueño, pero me habló de esta manera, de esta otra manera. Hermano, si alguien te habló, no fue tu abuelita, no fue tu tío, no fue tu primo, fue un demonio disfrazado tomando ese lugar. No le creas, no lo recibas, recházalo, no importa lo que te haya dicho, porque no es de Dios, no viene de Dios. Por eso Dios prohíbe todo esto. Por eso Dios rechaza todo esto y lo prohíbe desde la antigüedad, y por supuesto con más razón ahora en el tiempo presente del Nuevo Testamento. Avanzamos en nuestro tema. Cuando nos habla la palabra precisamente de personajes adivinos, brujos, son mediums que buscan invocar estos espíritus. Repito, en ocasiones ellos mismos son engañados y van engañando. Ellos mismos van pensando que están siendo poseídos por el Espíritu
espíritu de cierto personaje, de cierta abuela, de cierto tío, de cierto pariente, pero no es ningún pariente, es un demonio disfrazado. Entonces estas prácticas son reprobadas de parte de Dios, y por eso es que nos advierte la palabra en cuanto a todas estas prácticas que venían ya desde las culturas antiguas. Y Dios dice al pueblo de Israel: no quiero que practiques estas cosas porque son abominación. Versículo 12 dice: porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Entonces estas naciones son guiadas, son dirigidas por agoreros, por hechiceros, por adivinos, pero a ti no te ha permitido el Señor esto. Y si algo no nos permite el Señor, es porque es para nuestro propio bien, es porque es destructivo, es porque hay engaño, es porque hay muerte detrás de ello. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva: no coman de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero pueden comer de todos los otros árboles, de todos los otros frutos. Si les decía: no coman de ese árbol, de ese fruto, es porque Él sabía que había muerte detrás de ese fruto, había destrucción, había desolación. Cuando el Señor dice: no quiero que practiques, que participes, que consultes este tipo de personajes o de medios, es porque Dios sabe que hay muerte, destrucción detrás de estos personajes. Si a alguien has de consultar, tienes un Dios vivo para consultarlo a Él. Tienes un Dios que habla, tienes un Dios que se mueve, tienes un Dios real, tienes un Dios más vivo, más poderoso que cualquier influencia, que cualquier espíritu que se pueda manifestar a través de algún brujo o hechicero o algún personaje. Amén, mis hermanos. Veamos entonces rápidamente, y así avanzamos en nuestro tema. ¿Por qué es que Dios reprueba el consultar a los muertos? Veamos un poquito de la antigüedad, de la cultura de los celtas y los druidas. Los antiguos celtas y druidas, esto es decir, los sacerdotes y jefes de los celtas, estos eran los druidas, aquellos sacerdotes, ¿verdad?, que oficiaban en aquellas festividades. Celebraban la fiesta de Samaín. Este es el dios de la muerte, que significa festival de los muertos. Era el festival de los muertos, era una fiesta especial para los muertos. No era una fiesta para alguien más, sino para los muertos. ¿A quién adoraban en este festival? Al dios de la muerte, a Samaín. Este personaje, este dios, supuestamente abría la puerta del mundo de los muertos para que pudiera haber contacto entre los muertos y los vivos, pudiendo venir así los espíritus de los seres queridos de aquellas personas que estaban vivas, y que pudieran venir aquellos espíritus y poder tener cierta comunión, cierto contacto, cierta cercanía con sus familias una vez más. Entonces aquel festival que celebraban, que era el festival de los muertos, la gente creía que el 31 de octubre los espíritus de los muertos podían moverse con libertad entre la gente para cometer actos violentos. Como parte de este festival, los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios humanos y de animales para apacentar a las almas de los muertos. Esta era la creencia, para apacentar a aquellos espíritus. Supuestamente, cuando se abría esa puerta, que supuestamente se abría en este festival del 31 de octubre, cuando se abría esa puerta, entonces ellos creían que muchos espíritus salían del mundo de los muertos para venir y manifestarse en el mundo de los vivos. Y entre esos espíritus había espíritus buenos y había espíritus malos. En estas festividades que hacían estos sacerdotes oficiando este tipo de prácticas paganas, eran prácticamente brujos, hechiceros, lo que eran estos sacerdotes druidas. Es lo que estaban haciendo, invocando espíritus de muertos, invocando al dios de la muerte, invocando todo aquello para que pudieran manifestarse en medio de ellos, en medio de su cultura. Lo practicaban de diferentes formas, según la cultura. Ofrecían sacrificios de niños, ofrecían sacrificios humanos, ofrecían
ofrecían sacrificios de animales, diferentes tipos de sacrificios y ofrendas que ofrecían en aquellas grandes fogatas, grandes hogueras. Según la historia, cuentan que cuando ellos hacían estos sacrificios, entre las llamas que salían y brotaban de aquellos sacrificios, aquellas hogueras, se manifestaban formas y figuras raras de personajes entre el fuego. Se oían ruidos extraños, los animales, los perros aullando por un lado y por otro. Todo aquello era algo tenebroso y terrible. ¿Y por qué se manifestaba todo aquello? Porque estaban invocando al Dios de la muerte, estaban invocando al príncipe de este mundo. Nuestro Dios no es el Dios de la muerte, nuestro Dios es el Dios de la vida. Invocamos a un Dios que da vida, no a un Dios que da muerte. La muerte es destructiva. Tenemos a uno que venció a la muerte, a uno que le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque no pudiste detener al Señor de gloria. Entonces, dentro de estas prácticas paganas había manifestaciones diabólicas directas y reales. No era solamente un mito, no era solamente una costumbre, una tradición sin tener nada de realidad. Tenía mucho de realidad. Cuando digo mucho de realidad, no estoy diciendo que tuviera algo de Dios o de verdad, sino que tenía mucha realidad del mundo de las tinieblas. Tenía mucha realidad de manifestaciones diabólicas que venían a presentarse tomando lugar, tomando forma de personajes supuestamente de un familiar, de un ancestro, de aquellos hombres que practicaban todo esto. Entonces, cuando miramos estas prácticas vienen desde la antigüedad, como venimos mirando. Pero veamos qué nos dice Dios a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué dice Dios? Allá había unos sacerdotes que eran los druidas, sacerdotes de los celtas, practicaban todo esto. Mas la Biblia dice de nosotros como pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Oiga lo que dice la palabra. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que nosotros somos. No necesitamos envidiarle nada al mundo, ni tenemos necesidad de seguir sus prácticas o sus culturas, porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros debemos de saber quiénes somos en medio de este mundo pagano, de este mundo corrupto, de no sentirnos intimidados, de no retroceder, sino al contrario, avanzar como luminares en este mundo, como luz que Dios nos puso para resplandecer y brillar. Él dijo: ustedes son la luz de este mundo, alumbren pues, alumbren para que este mundo venga al conocimiento de la verdad. Entonces, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios que somos, nos ha alcanzado el Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, las tinieblas es toda esta práctica de paganismo que se mueve el día de hoy. La luz admirable es aprovechar cualquier día, aún este día 31 de octubre, para darle la gloria, la honra y la alabanza al único que la merece, al Rey de los cielos, al Cristo de la gloria. Darle toda la honra, toda la alabanza al único y sabio Dios. Bendito su nombre. Continuemos mirando los conceptos de Halloween. Esta práctica, o cuando participamos de Halloween, es semejante a entregar o a dedicar a un hijo o a una hija a Satanás. Cuando participamos de esta fiesta de Halloween, nos convertimos en adoradores de Samaín. En otras palabras, dicho con términos ahora actuales, nos convertimos en adoradores de la Santa Muerte. Digo la Santa Muerte, aunque de santa no tiene nada, es un demonio disfrazado.
Pero digo la Santa Muerte porque ese es el título, el nombre, la presentación, la forma como se presenta en este tiempo, y que hay cantidades de gentes hoy, creo que más que en el pasado, que adoran a este personaje. Entonces nada ha cambiado, todo sigue de la misma manera, y aunque los siglos han pasado, se ha modernizado el hombre, la ciencia ha aumentado, pero la ignorancia espiritual, en vez de menguar, sigue creciendo, porque el hombre sin Dios solo se va corrompiendo más y más. A como más se multiplica la humanidad, más se multiplica el pecado. Por eso dice la palabra del Señor, que por haber aumentado la maldad, por haberse multiplicado el pecado, dice que el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros debemos de ser de los hombres y mujeres que el amor de Dios permanece encendido como una antorcha, como un fuego que no se apaga, que no se enfría, sino que sigue vivo y fuerte, adorando al único Dios verdadero. Bendito el nombre del Señor. Veamos un pasaje más, vamos a la palabra y veamos qué dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 en adelante. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Qué tremendo. Vea usted primeramente lo que nos dice este pasaje. Nos habla el Señor y dice: amados míos, huid de la idolatría. El Halloween es una fiesta idólatra pagana, más que muchas otras fiestas que se celebran y se practican. Hay muchas tradiciones paganas que se practican en nuestra sociedad, pero esta es una de las más fuertes y de las más terribles que se practica en medio de nuestras culturas, de nuestros pueblos. Por eso dice: amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos, como a gente entendida os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y luego pone el ejemplo y nos enseña las cosas de las que practicamos y de las que participamos. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de la copa que bebemos, del pan que partimos. Está hablando de las prácticas, de, en este caso, los altares, en este caso la idolatría, de no participar de cosas sacrificadas a los ídolos, de no participar de cosas sacrificadas a los demonios. Y si hay algo que con claridad y veracidad ha sido sacrificado a los demonios, es la fiesta de Halloween. Es una de las fiestas que con más realidad y con más claridad se mira la transparencia de que esta fiesta es dedicada directamente a los demonios. Entonces, cuando está hablando de participar de un pan, de una copa, no está hablando solamente así de la comida que usted va a su casa a comer, a prepararse su desayuno. Está hablando de festividades de las cuales nos hacemos copartícipes. Y cuando esas festividades son paganas, cuando esas festividades traen una adoración a Satanás disfrazadamente o en veces abiertamente, entonces nosotros estamos participando de aquello. Versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Claro que sí lo son. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. O sea, todo lo que se sacrifica, todo lo que se ofrece, ¿verdad? El sacrificarnos está hablando de todo lo que se ofrece a un ídolo. En este caso termina diciendo la palabra en el versículo 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? De ninguna manera. Entonces vea lo que dice el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces los gentiles en esta fiesta de Halloween ofrecen altares, hacen altares, ofrecen dulces, ofrecen comidas, diferentes cosas. ¿A quién? A los espíritus, a las almas, a los ancestros, a los antepasados, a papá, al abuelo que murió, al tío que murió. No, eso piensan que lo hacen. Ellos piensan que están ofreciendo aquello al abuelo, al primo, al tío, al bisabuelo, al tatarabuelo. Pero dice el Señor: yo quiero que sepan que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los demonios. Entonces esta práctica, cuando participamos, cuando involucramos a nuestros hijos en esta práctica, estamos haciéndonos partícipes con los demonios de esta práctica, adorando al Dios de la muerte, participando de una práctica diabólica, satánica, completamente, que no trae nada bueno para la vida del hombre. Los altares que se utilizan en México, Centroamérica, más comúnmente en los cementerios o en las casas, donde se le presenta y se le ofrece la comida que más le gustaba a aquel difunto, a aquel abuelo, a aquel tío, a aquel padre, a quien fuera que ya murió, y ahí le preparan su comida para que venga y disfrute de aquella comida que tanto le gustaba a aquel antepasado. Es una mentira del diablo, es un engaño satánico, y ese es el altar del que dice la palabra: no debemos de participar de ese tipo de comida, de ese tipo de ofrecimientos. Todo lo que ha sido ofrecido y dedicado a Halloween, no debemos nosotros de participar de esa práctica o de esos alimentos, porque los que participan del sacrificio, o sea, en este caso de la comida, de los dulces, de todo aquello, se hacen partícipes del altar, se hacen partícipes de la adoración a los demonios. Y dice Dios: no quiero que os hagáis partícipes con los demonios, porque eso no me agrada, dice Dios. ¿O quieres provocar a ira al Señor? ¿Acaso eres más fuerte que Él? De ninguna manera. Hermanos, no estamos acá para provocar a ira al Señor, sino para honrar al Señor, para amar al Señor, para agradar al Señor en toda nuestra práctica, en todo nuestro caminar, en todo nuestro vivir. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando participamos de Halloween, estamos entrando en una adoración de culto. Halloween es un culto dedicado y ofrecido a los demonios, a Satanás, al Dios de la muerte, a Sanjaim. Es un culto dedicado al reino de las tinieblas. Por eso usted mira que lo que rige son las tinieblas, o sea, todo lo macabro, todo lo diabólico. Entre más diabólico, entonces es aparentemente mucho mejor. Entre más espantoso, entre más horroroso, entonces mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un culto de adoración a los demonios, a las tinieblas. Están levantando, están exaltando, están promoviendo el reino de las tinieblas. Nosotros no estamos para promover el reino de las tinieblas, estamos para promover el único reino verdadero, el reino de nuestro amado Dios y Salvador Jesús el Cristo. Ese es el único reino que perdurará. Todo reino se caerá, se derrumbará, se desvanecerá y no permanecerá. El único reino que permanecerá y prevalecerá es el reino de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Levantemos el reino de nuestro Dios. Celebremos el reino de luz, el reino de gloria, el reino de triunfo, el reino de victoria, el reino de libertad, el reino de santidad, el reino de nuestro Dios, y no el reino de las tinieblas. Es triste saber y mirar que aún iglesias, entre comillas, cristianas, celebran Halloween. Supuestamente inocentemente, supuestamente para que no vayan a pedir dulces a otro lado, pues ahí mismo les van a dar sus dulces y cosas por el estilo. Pero lo que no entienden es que están participando de un culto de adoración a Satanás.
Eso es lo que hay detrás de todo esto. Por eso debemos de apartarnos de todas estas prácticas. Así que vayamos a la palabra y veamos un ejemplo de lo que sucede y de cómo se manifiesta todo esto desde la antigüedad. Ahora veámoslo con términos bíblicos y vamos a tratar de avanzar. Esta es una lectura un poquito grande, pero veamos qué dice. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 6 en adelante. Saúl, en su desesperación, no sabiendo qué hacer, estando rodeado por los filisteos y Dios no le contestaba de ninguna forma, viene a practicar precisamente lo que Dios dijo que no se practicara. Vea lo que sucede. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra de los evocadores y de los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces le dijo: ¿a quién te haré venir? Y le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, que has visto. Y a la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Vea usted esto. Aquí comenzamos a mirar lo que es esta manifestación. Saúl, un hombre que conocía a Dios, un hombre que había sido lleno del Espíritu de Dios desde que comenzó su reinado, llamado por Dios, pero se apartó de Dios, se corrompió su corazón, se desvió y terminó consultando una bruja, prácticamente una mujer con espíritu de adivinación, que no era otra cosa que una bruja. Cuando él dice que va a solicitar los servicios de esta mujer, dice que él se disfraza para no ser reconocido y que no se diera cuenta que era el rey, porque había sido el rey precisamente Saúl, quien había, cuando estaba bien con Dios, prohibido todas estas prácticas y había sacado de la tierra a todos los encantadores, adivinos, brujos y todo aquello. Había limpiado la tierra de Israel de alguna forma de todas esas prácticas, y los que practicaban esas prácticas pues estaban por allá en cuevas, en lugares aislados, y no estaban entre el pueblo de Israel practicando esto, porque el rey lo había prohibido y le daba muerte a quien lo practicara. Esto lo hizo Saúl en el momento cuando estaba bien con Dios, pero veamos cómo cambia una persona cuando se aleja de Dios, cuando se aparta de Dios, cuando se aleja del camino de Dios. Ahora lo que prohibió en un día, ahora está promoviéndolo, consultándolo y buscándolo. Entonces se disfraza y va y busca consultar a esta mujer, y esta mujer dice: sabes que Saúl ha prohibido todo esto, ¿cómo es que me pides que haga esto? No te preocupes, no te va a pasar nada, yo no voy a decir nada. No le reveló que era Saúl, y tampoco ella se daba cuenta que era Saúl. Pero cuando comienza con su práctica de invocar a aquellos, supuestamente el espíritu de Samuel, y que comienza con aquella manifestación, de repente aquella mujer grita y se da cuenta y dice: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Se le reveló, le descubrió aquel espíritu, que ese era Saúl el que estaba enfrente de ella. Y ahora ella, Saúl, no pudiendo ocultarlo, dijo: sí, soy yo, pero no te preocupes, no te voy a hacer nada. Dime, ¿qué has visto? ¿A quién has mirado? Y le dice esta mujer: he mirado a dioses que suben de la tierra. Dice: he visto dioses que suben de la tierra. Y agrega y sigue diciendo, versículo 14. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia.
Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Vea usted esto, cuando miramos esta experiencia de esta mujer, ella ve que vienen dioses que suben de la tierra y que se presentan, y cuál es su aspecto, y le comienza a revelar cuál es el aspecto. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, y Saúl entendió entonces que era Samuel, y humillando su rostro a tierra hizo gran reverencia. Hay muchas personas, de hecho, entre el cristianismo, que creen que verdaderamente este personaje era Samuel, que creen que Dios en este caso hizo una excepción, y que aquí verdaderamente hizo traer a Samuel, al espíritu de Samuel, una bruja. Que Dios utilizó una bruja para que viniera Samuel a hablar con Saúl. Hermanos, eso es completamente antibíblico, en contra de la palabra de Dios. De ninguna manera, primeramente, que Dios permite lo que es la consulta con los muertos. Ya lo leímos, la invocación a los muertos lo prohíbe el Señor en toda su palabra. Siguientemente, la palabra nos muestra en pasajes que vamos a leer que no pueden venir los que ya pasaron al mundo de los muertos a lo que es el mundo de los vivos. Ya no hay participación en ello. Pero terceramente, oiga, a una bruja, usar a una bruja para que venga un tremendo siervo de Dios, de los más obedientes que caminaron esta tierra, eso absolutamente no es de parte de Dios. Sin embargo, esta mujer sí miró aquello, o sea, se manifestó un espíritu tomando la forma como de Samuel. Cuando esta mujer le describe cómo viene este personaje, Saúl dice rápido: este es Samuel, y comienza a hablar pensando que está hablando con Samuel, y le comienza a declarar cosas que Samuel ya le había repetido, ya le había dicho. En otras palabras, este espíritu, este supuesto Samuel, no le dijo nada nuevo, solamente le repitió lo que ya le había dicho en vida Samuel a Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Que un espíritu diabólico que está presente escuchando lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl en vida, pues obviamente sabía todo lo que iba a pasar con Saúl. ¿Y qué es lo que hace aquel espíritu? Le vuelve a repetir lo que ya le había dicho Samuel. ¿Para qué? Para tener cierto tipo de credibilidad de que se iba a cumplir lo que estaba diciendo supuestamente aquel personaje. Pero ese personaje lo único que estaba haciendo era repitiendo las palabras de Samuel cuando Samuel estaba en vida. Pero no era Samuel, era un demonio disfrazado, haciendo creer a Saúl que era Samuel, haciendo creer a la bruja que era Samuel, pero en verdad era un demonio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no trabaja de esa manera. Dios, si Él quiere hablar, Él puede levantar aún de las piedras a hombres y a mujeres que puedan testificar y proclamar su palabra y hablarle, en este caso a Saúl, lo que tuviera que hablarle. Hermanos, si Dios quisiera hablarle a Saúl, le hubiera hablado a Saúl. Pero dice que Dios no quería hablar con Saúl. Lo trató de consultar por Urim, por profeta, lo trató de consultar de diferentes maneras. Profetas de Dios, dígame, ¿qué dice Dios? Pues no dice nada. No hay palabra de Dios para ti. No hay respuesta para ti. Voy a consultar a través de Urim, tampoco. Por todos los medios trataba y no había respuesta. Cuando Dios se propone no responder, el enemigo aprovecha comúnmente esas oportunidades para aparentar que es Dios quien está hablando a través, en este caso, de un medio, de un demonio, de un brujo, de un adivino, de X personaje, pero no es Dios. Cuando Dios va a hablar, te va a hablar a través del orden que Él ha establecido. Te va a hablar por su palabra, te va a hablar por un siervo suyo en vida, te va a hablar, si tú quieres, por diferentes medios, pero nunca por un brujo, nunca por un adivino, nunca por un hechicero, nunca por esos medios, y nunca va a traer a un espíritu de un muerto para revelarte, instruirte y decirte lo que tienes que hacer. Eso es de las tinieblas, es el reino de las tinieblas. Eso no es de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Avanzo porque el tiempo ya nos ganó. Vamos a Eclesiastés
nos brincamos directamente. Cuando tenga tiempo en casa, lea todo el pasaje. Pero vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Qué tremendo. Aquí nos habla muy claro la palabra. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea que estando vivos, todavía hay oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de apartarnos de estas prácticas paganas y de adorar al único y verdadero Dios. Estando entre los vivos hay esperanza, pero dice que mejor es un perro vivo que un león muerto. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense la comparación de un perro y de un león. Si yo le digo, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A un perro, a un chihuahuita de esos chiquillos vivo o a un león muerto? ¿Verdad? Uno dirá, pues el león es grande, feroz, terrible, qué garras, qué dientes, terrible león, pero está muerto, ¿qué te puede hacer? No hay amenaza, ya no puede, ya no responde, ya puedes acostarte en él y no hay problema. ¿Por qué? Porque está muerto. Y el chihuahuita, aunque sea un chihuahua, cuídate de ese perrito, porque cuando menos acuerdas te clava los colmillos. Entonces, cuando dice mejor hay esperanza, dice aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, por poderoso que fuera la persona en esta tierra, en este caso hablemos de Samuel como un león. Samuel, un tremendo profeta, un gran personaje, un siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Pero dice Dios, mejor es un perro vivo que un león muerto. O sea, si yo como ser humano, como persona, quiero poner mi confianza o buscar la ayuda o buscar dirección a través de un muerto, por grande que fuera aquel siervo, fuera un profeta como Samuel, fuera un apóstol como Pedro, como Pablo, fuera un patriarca como Abraham o como Job, no importa quién fuera, hermanos, ellos no me pueden ayudar a mí. Abraham no me puede ayudar a mí, por poderoso que fuese y gran padre de la fe que fuese. Él no me puede ayudar a mí. Él es un hombre que fue un siervo de Dios, pero ya está con el Señor, ya está en la gloria de Dios. Él no puede ayudarme, él no me puede hablar, él no me puede aconsejar. Más me puede ayudar un hermanito de los más chiquitos, de los más sencillos, que está en medio de la congregación. Más me puede ayudar orando por mí, intercediendo por mí, apoyándome, animándome de alguna manera. Por sencillito que sea el hermano, más esperanza hay del hermanito sencillo que está entre los vivos que del gran personaje que ya no está en esta tierra. ¿Sí me explico, hermanos? Avanzamos y dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Cuando dice que nada saben, está hablando sobre todo de su participación en esta tierra. No significa que no sabe nada del otro lado de la eternidad. O sea, si hablamos de la gloria de Dios, pues en la gloria de Dios. Si hablamos del tormento eterno, pues en el tormento eterno. Claro que sí saben. Pero cuando aquí dice, porque los muertos nada saben, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Está hablando de su participación en esta tierra. Y lo aclara enseguida donde dice, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Está hablando de su participación en lo que se puede hacer en esta tierra. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ellos ya no van a participar. No importa si es Samuel, no importa el personaje tan grande que sea, ya no van a participar en lo que se hace debajo del sol. Es decir, mientras estamos en esta tierra, mientras seguimos en este desarrollo. Ya obviamente en un futuro, cuando todos estemos en la gloria, o aún cuando Cristo establezca su reino milenial en esta tierra y estemos nosotros, la iglesia de Cristo, juntamente con los santos de Dios, en cuerpos glorificados, reinando en lo que es conocido como el reino milenial, ahí es otra
historia, pero ya vamos a estar en un cuerpo glorificado. Es otra historia muy distinta, pero ya no tendremos parte como la tenemos ahora. Una persona en cuerpo glorificado está en otro nivel, tiene un entendimiento pleno y completo del plan de Dios. Una persona que ha sido glorificada, que ya está en la presencia del Señor, ya no tiene el apegamiento humano, sentimental, emocional solamente a una familia biológica, sino que entiende lo que Cristo dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios, ese es mi padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos. La familia verdadera y genuina y auténtica de Dios es aquel y aquella mujer que hacemos la voluntad de Dios. Avancemos en nuestro tema. Veamos rápidamente este pasaje que encontramos en Lucas capítulo 16, solo para complementar y mirar un poquito más claramente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, pero los ángeles del seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estaba en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y a Lázaro también males, pero ahora esté consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima estaba puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, envías a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí miramos entonces lo que aconteció con estos dos personajes, el rico y Lázaro, una historia muy conocida. Y miramos que cuando aquel rico está en el infierno, en el tormento, dice que ve de lejos a Lázaro, pide: Padre Abraham, deja que venga y moje su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado. Pero le dice claramente a Abraham: no, hijo, no se puede. Acuérdate que tú ya recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también sus males, y ahora él es consolado aquí, tú atormentado. Pero le dice: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces no se puede pasar ni en lo que es el mundo espiritual, de lo que es el tormento eterno, al consuelo eterno, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, al paraíso, ¿verdad? No puede brincar el Lázaro a ir a ayudarle a aquel mendigo, mejor dicho, Lázaro el mendigo ayudar a lo que era aquel rico, ni aquel rico querer subir a donde estaba Lázaro. No se puede, dice, hay una gran sima que nos divide para que no pueda pasar ni uno de aquí para allá, ni de allá para acá. Así que no se puede. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y dice, y que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? No hay forma.
no se permite que uno de los muertos venga a testificarles a los vivos. Lo pidió claramente este rico y le dijo a Abraham: no se puede, no hay manera. Pero mira que no quiero que vengan acá. Allá tienen a Moisés, allá tienen a los profetas, allá tienen quien les hable, allá tienen pastores, allá tienen predicadores, allá tienen quien está predicando la palabra de Dios para que los oigan, para que se preparen, para que sean persuadidos y no vengan a este lugar de tormento. Pero dice aquel hombre rico: es que no los van a oír a ellos, pero si alguien se levanta de los muertos, a él sí lo van a oír, se van a arrepentir. Dice Abraham: aunque se levantara uno de los muertos, no se van a arrepentir, se van a asustar por un rato, se van a emocionar por un momento y van a seguir igual. Tienen que arrepentirse al creer al mensaje precioso de la palabra de Dios, que es anunciado desde la antigüedad por Moisés, por los profetas, y en este tiempo que Dios sigue anunciándolo por medio de los diferentes siervos que tiene en diferentes lugares. Amén, mis hermanos. Entonces no hay manera de que los muertos vengan hacia los vivos. No hay manera. Entonces, ¿quiénes son aquellos que vienen? Son simplemente demonios tomando el lugar de aquellas personas. Son apariencias. Entonces, al instante que una persona muere, es juzgada para determinar dónde pasará la eternidad. Hebreos 9:27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es determinar dónde pasarán la eternidad: en el tormento eterno como aquel rico, o en el gozo eterno como aquel mendigo Lázaro. Eso sucede con toda persona al instante de que muere. Por esta causa es que no puede venir a esta tierra una vez más aquella persona que ya partió de esta tierra. Veamos qué dice 2 Corintios 11 del 13 al 15. Estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángeles de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí miramos precisamente eso, ¿verdad? Cómo el enemigo se disfraza como ángel de luz, cómo toma el lugar de cualquier ser querido, de cualquier persona, y de esta manera viene a manipular y viene a hacerse pasar por una persona que realmente no lo es. Es simplemente un demonio, es un engañador, y de esta manera es que manipula y engaña a las naciones. Entonces, igualmente acá los Gálatas nos dice lo mismo el apóstol Pablo, de que no nos dejemos engañar. Si aún un ángel del cielo nos anuncia algo diferente, un evangelio diferente, una práctica diferente que la que nos han anunciado, sea maldito, sea anatema. Entonces no debemos de ser movidos o guiados por ninguna manifestación de un ángel, de una aparición, de un hombre, de un medium, de un brujo, de un adivino que nos dice que está hablando el abuelo, que está hablando papá, que está hablando X personaje y que nos está diciendo que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro. Como en este caso miramos religiosamente cuántas supuestas apariciones no ha habido de la supuesta, entre comillas, Virgen María, Virgen de Guadalupe, Virgen de tantas vírgenes, diciendo levántenme un altar aquí, levántenme un altar acá, pídanme más, induciendo a la gente a que siga practicando prácticas vacías, rituales vacíos que realmente no son, primero, ni agradables a Dios, que son idolatría, y segundamente que no traen ninguna respuesta real de parte de Dios. Pero entonces todo eso son manifestaciones que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso dice la palabra que no nos dejemos mover o engañar. La palabra nos habla aquí en Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando tenga tiempo, léalo tranquilamente, de aquellas almas de los santos que han muerto, que están esperando allá en la presencia de Dios y están pidiendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo juzgarás? ¿Hasta cuándo vengarás nuestras almas? Y el Señor les dice: esperen un poquito más, sean pacientes, dejen que se cumpla el tiempo de sus hermanos, de sus consiervos, y así se cumplirá
el tiempo para que el Señor haga el juicio que tiene que hacer. Entonces las almas de los santos, de los hijos de Dios, están en espera en la presencia de Dios. Están adorando a Dios, están en la presencia de Dios y están esperando ese juicio de todo aquello que se les hizo, aquellos crímenes, aquellas maldades. Están esperando todo aquello. Pasemos rápidamente y me voy a ir directamente a lo que es algunas de estas prácticas rápidamente, solo lo toco bien rápido, de lo que son las cosas que se acostumbran en Halloween, como la calabaza. ¿Verdad? Esta calabaza, ¿verdad? Que se mira iluminada por dentro. ¿De dónde viene? Esta tradición viene de los irlandeses, que es precisamente de donde nacieron todas estas prácticas en su origen, que vaciaban las papas, los nabos, y les ponían caras iluminadas por dentro para tratar supuestamente de ahuyentar los malos espíritus. Con el tiempo los celtas sustituyeron los nabos con caras grotescas hechas en calabazas. O sea, las calabazas se prestaron más porque son más grandes, es más dura la cáscara, el casco, y de esta manera les funcionaron mejor, y es como se introdujo, se adoptó esta costumbre de lo que es la famosa calabaza pintada, dibujada o encendida en muchas casas que la tienen de esta manera. Supuestamente era una manera de tratar de ahuyentar los malos espíritus. Esas calabazas no ahuyentan malos espíritus. Esas calabazas son todo lo contrario. Son amuletos que atraen los malos espíritus. Lo único que ahuyenta los malos espíritus es la sangre del Cordero de Dios, es la palabra de Dios. Es lo único que tiene poder contra todo mal espíritu que una persona quiere ahuyentar de su vida, de su casa, de su hogar. Los disfraces, ¿de dónde viene esta práctica? Los disfraces, los druidas creían que si se disfrazaban, los malos espíritus no podrían reconocer a sus víctimas. Algunos creían que podrían asustar a los demonios si usaban máscaras espantosas. Otros hasta creían que podrían adoptar la identidad de cualquier cosa que representara la máscara. En otras palabras, aquel personaje que tomaban, buscaban personificarlo. O sea, buscaban que de alguna manera aquel espíritu de lo que estaban de alguna forma representando viniera de alguna forma a tomar lugar en sus vidas. O sea, personificar, aquel espíritu se podía personificar a través de aquel disfraz que utilizaban. Nosotros miramos en este tiempo diferentes tipos de disfraces, algunos aparentemente inocentes, otros más desagradables, pero todos caen en la misma categoría de esta práctica diabólica. En la antigüedad, los disfraces originales, muchos de ellos no eran algo tan superficial, sino eran literalmente caras de animales, como lo puede mirar en la gráfica, de animales que mataban, y usaban literalmente aquella cabeza del animal, introduciéndosela en la suya, para de esta manera aparentar más abiertamente lo que sería un tipo de animal, para mezclarse entre el mundo de los espíritus, supuestamente. En la práctica actual miramos que aparentemente es divertida, que es algo más inocente, entre comillas, pero al final de cuentas, aunque se miran niños festejando, niños aparentemente riendo, aparentemente divirtiéndose, pero detrás de estas prácticas lo único que se está haciendo es celebrando un culto a Satanás, al Dios de la muerte, invocando espíritus de demonios, participando de un sacrificio ofrecido a los demonios. Y esto, repito, trae consecuencias para los niños, trae consecuencias a los hogares, trae consecuencias a las vidas. La práctica de pedir los dulces, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que salió todo esto? Para aplacar a los espíritus chocarreros, la gente acostumbraba a poner comida en la entrada de sus casas, pensando que los malos espíritus estarían satisfechos y los pasarían por alto, o sea, no les haría nada.
no vendrían a causar un daño en sus hogares, en sus familias. Les ponían ahí aquella comida en la entrada de la casa para que pudieran de alguna manera participar de aquella comida, altares que les preparaban, y de esta manera supuestamente los espíritus iban a estar en paz con ellos y no iban a tener ningún problema para poder de alguna manera tener esas visitas. En nuestro tiempo presente miramos que se practica ahora ya no tanto poniendo comida literal como los altares que se hacían anteriormente, sino ahora participando del famoso trick or treat, ¿verdad? Que podríamos decirlo en español algo como: dame un obsequio o te haré una travesura, ¿verdad? Que es algo de lo que significa estas palabras trick or treat, ¿verdad? Diciendo, si me das un obsequio, o sea, quiero participar de esa comida. Viene todo esto de lo mismo, de la creencia de que si le dejaban comida a esos espíritus, pues venían y comían y participaban y no les hacían nada. Pero si no les dejaban aquella comida, entonces se arriesgaban a que aquellos malos espíritus invadieran los hogares, los asustaran de noche, hubiera manifestaciones raras, diabólicas, ruidos y toda clase de cosa espantosa, ¿verdad? Sombras y toda clase de cosas macabras que nosotros sabemos que son reales, pero que no son fantasmas, que no son almas, sino que son demonios tomando ese lugar. Amén. Entonces, el trick or treat es: dame un obsequio o te haré una travesura. Y es lo que los niños inocentemente van diciendo: trick or treat, diciendo: qué inocente, voy a pedir dulces, voy a pedir dulces. No es algo inocente. Está diciendo: dame un obsequio o te haré una travesura, dame dulces o te haré una travesura. Es lo que está diciendo la persona, los niños, cuando están de alguna manera participando de esta festividad. Y lo que están haciendo es directamente involucrarse en esa misma práctica pagana. Quiero participar del altar, quiero participar de lo sacrificado a los ídolos, quiero participar de lo sacrificado a los demonios, como decía Pablo. Entonces dice Dios: no te hagas partícipe de esas cosas. Los colores que se utilizaban o se utilizan en este tiempo, el anaranjado tradicionalmente se relaciona con la cosecha del otoño y el negro representa a la muerte. Estos son los temas principales de lo que es este festival de los muertos de Halloween, que generalmente son colores de anaranjado representando el otoño, que es cuando se celebra esta fiesta, ¿verdad? Y también lo que es directamente ya la muerte, el color negro, el dios de la muerte, el dios Samhain. Termino con esto. Antiguamente se pensaba que las brujas se podían convertir en gatos, en animales, especialmente en la noche de Halloween, ¿verdad? Se creía aún que el murciélago, como símbolo, ¿verdad?, de una ave, representaba el alma de las personas que salían de aquel mundo de las tinieblas, de aquel mundo de los muertos, o también representa a los mismos demonios, ¿verdad?, que moran en tinieblas, que moran en oscuridad. Así el murciélago es negro, es oscuro, mora en las cuevas, en la oscuridad, pues representa precisamente todo esto. Por eso usted mira lo que son murciélagos puestos en diferentes lugares, representando a Halloween. ¿Qué están haciendo? Promoviendo el festival, promoviendo el culto, participando del culto de las tinieblas, el culto al Dios de la muerte, de lo cual nosotros no debemos de participar. Entonces, aún se creía en la antigüedad que con frecuencia el diablo en este día se transformaba en un murciélago enorme, manifestándose de esa manera. Entonces miramos lo que son gatos negros, lo que son calabazas, lo que son murciélagos, lo que son colores anaranjados, en forma de representar el festival de otoño, que es la fiesta de los muertos, y que de esta manera es como se celebra lo que es Halloween. Amén, mis hermanos. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido y le voy a invitar ahora sí que hagamos un tiempo para orar, para pedir a Dios por tanta necesidad que haya en nuestros alrededores, por estas prácticas, por tanto niño inocente, por tantas víctimas, para que Dios traiga realmente entendimiento, conocimiento, un despertar espiritual en la vida de los padres primeramente, y segundo de los niños que también participan de toda esta actividad.
Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor.